Bienvenidos todos a este nuevo workshop, en este caso de presentación. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener 30 minutos con el maestro Gonzalo García Gongarola. Él va a presentarse y yo en breve les voy a decir apenitas 3 líneas de su vida, porque es tan interesante que no cabría en todo lo que yo quiero decirles. Les doy muchísimas gracias a todos y les recuerdo que estamos en camino a septiembre 20 y 21, que va a ser nuestro encuentro global, y estos son workshops de presentación y de contenido. El maestro de hoy va a hacer su presentación y va a tener una fecha posterior, un workshop de 50 minutos con contenido. Sin más, les dejo en el micrófono a Gonzalo García Gongarola, que te voy a presentar en breve, en muy breve, Gonzalo. Gonzalo dice que su vocación siempre ha sido la filosofía, aunque realmente su formación ha sido ingeniería, filología y ciencias náuticas. ¿Ok? Se adentró en la práctica de yoga, psicología transpersonal, bajo un gran maestro que fue Antonio Blake y finalmente el Advaita. Y en 2003 encontró un curso de milagros y dijo, se acabó. Y dice él mismo que eso fue un antes y un después. Ahora dice que su pasión por la enseñanza le ha llevado a traducir obras espirituales y filosóficas, principalmente un curso de milagros, y nos lo va a contar ahora porque además tiene obras impresionantes que las va a comentar sobre Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Miguel de Molinos, que está haciendo en este año. Adelante, Gonzalo, porque me muero por escucharte. Hola Antonia, bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, pues supongo que lo que os interesa o la pregunta es cómo llegué al curso de milagros y no me queda más remedio que contaros un poquito sobre mi vida personal, un poquito enfocada desde mi trayectoria espiritual, que supongo que es lo que os interesa oír. Entonces, comenzando por el comienzo, yo nací hace 67 años en Bilbao, en España, en una familia muy, muy, muy católica. Mi abuelo había sido hasta condecorado por el Papa, mi padre era de la adoración nocturna, yo fui 12 años a un colegio de curas. Los tebeos que yo leía de pequeño eran las vidas ejemplares, es decir, eran mis superhéroes, los santos. Y en mi infancia intenté de todas las maneras posibles ser una persona de fe, un buen católico, pero me resultó totalmente imposible, porque ya desde muy pequeñito, antes de hacer la primera comunión, tuve problemas y dudas existenciales con respecto a lo que era creer. Es decir, a mí ya desde pequeño me resultaba imposible creer, no podía creer el credo. Y eso me causó una gran angustia, tenía solo 8 o 9 años, y seguí intentándolo, y el creer en Dios, en creer en lo que dice la Iglesia, en todo eso, pero a los 14 años tiré la toalla y apostaté de la Iglesia Católica y dejé de considerarme católico. Me hice marxista, me metí en el materialismo dialéctico y todo eso, y fui un rebelde durante toda mi adolescencia, hasta que me desengañé de todo el tema político, porque estaba muy involucrado en los momentos de la transición y eso. Y ya a los 19, 20 años llegué al mundo del yoga, porque era obvio que tenía y siempre había tenido una fuerte llamada espiritual, y empecé a practicar de manera apasionada todos los yogas, el bhakti, el karma sobre todo, el raya yoga que me fascinaba, y estaba metido en todas estas cosas del yoga hasta que de repente apareció en mi vida Antonio Blay, cayeron en mis manos sus libros, y de manera milagrosa un día le conocí y me convertí en su alumno, porque me pareció que era un hombre absolutamente increíble. Y fui su alumno,
fui a sus cursos y realmente fue quien sentó los fundamentos de mi sistema de pensamiento, Antonio Blay. De hecho, y como anécdota os diré que estoy preparando una página web muy potente sobre él, porque estoy limpiando todos los audios, haciendo extracto de todas sus charlas y todo eso. Y dentro de poco la sacaré a la luz. Así que fue él el que sentó las bases de mi sistema de pensamiento y yo seguí con eso durante mi juventud hasta que me casé, mi mujer se quedó embarazada, me di cuenta que tenía que ganar dinero y me puse a trabajar, monté una empresa y durante 20 años, una empresa que era una ingeniería de proyectos, en la que básicamente llevaba adelante proyectos complejos que al principio eran proyectos industriales que ocurrían básicamente en China, en Indonesia, en Taiwán, en Hong Kong, con lo cual viajaba muchísimo. Tuve que estar 27 veces, me fui 27 veces a China, cada vez 2 semanas, así que he pasado un año entero en China, montando fábricas, desarrollando producciones. Y luego al final eh, mi empresa derivó y se convirtió en una empresa de software en la que estuve desarrollando básicamente durante 12 años sistemas de navegación en 3 dimensiones. En el 2002, por razón de una crisis personal, me separé de mi mujer y entré en un momento de crisis muy fuerte, que además fue simultáneo a recuperar un poco toda mi vida espiritual, que había abandonado durante 20 años porque había estado absolutamente inmerso en el mundo empresarial. Eso fue a finales del 2002. Y en esa crisis, que me duró unos poquitos meses, en marzo del 2003, leyendo el libro de El poder de la hora de Cartole, sí, quizás os acordáis que en una de las primeras páginas menciona una frasecilla, el curso de milagros, me llamó la atención, fui a una librería, compré el libro, lo abrí y me estalló la cabeza. Dije, esto lo he escrito yo. Esto es tan mío que lo he escrito yo. Porque yo ya en esa época ya estaba en el Advaita, leyendo sobre todo a Nisargadatta, que es mi favorito, y Nathan Gill. El Jnana Yoga siempre me ha fascinado. Soy una persona con una mente muy abstracta y eso me ha fascinado. Y entonces en marzo del 2003, pues me compré el libro, lo abrí, me fascinó y no pude dejar de leer. Lo empecé a leer y lo acababa, lo volví a empezar, luego lo compré en inglés, lo leí en inglés sin parar. Y a finales de ese año encontré en internet por casualidad una gente que estaba en Wisconsin, que era una comunidad del arco iris, que la gente del Master Teacher, que quizás algunos conozcáis, me llamó la atención y aprovechando mis vacaciones de Navidad me fui a Wisconsin a formarme como maestro de Dios. Ahí pasé un par de semanas y con esa gente que están muy locos, muy locos, pero muy interesante, una gente espectacular, una dimensión diferente, gente muy devocional. Yo no lo soy, yo no soy una persona devocional, yo soy mucho más ñani que bhakti, pero me encantó. Y esto era el 2003 Hay una y menestra en el juego, ya lo vigilas tú. sí, y entonces, eh, pues como os digo, estaba totalmente inmerso en el curso de milagros, se convirtió y abracé con radicalidad ese sistema de pensamiento e incluso lo apliqué en mi vida diaria, porque lo apliqué en mi empresa. Yo era el consejero delegado de mi empresa, el presidente del consejo de administración también, porque era una empresa participada por un fondo de inversión, una empresa compleja. Y estuve siendo empresario y curso de milagros, moviéndome en un escenario empresarial hiper complicado
pero con los principios del curso de milagros durante 6 años más, casi 7, hasta el 2009. Y en el 2009 entré en una crisis brutal. Y yo creo que esto es un tema interesante para contar a mucha gente y en el que quizás a la gente le resulte difícil comprender cómo es posible que alguien que ha tenido una vida espiritual pues profunda, intensa, que ha conocido el curso de milagros, que lo ha trabajado con devoción y con sinceridad, de repente entre en una crisis terrible. Es decir, 6, 7 años después de haber empezado con el curso de milagros, mi vida se desmoronó totalmente, absolutamente totalmente. Tanto es así que decidí dejarlo todo, decidí dejar mi empresa un día de la noche a la mañana, les dije a mis socios que se quedaran absolutamente con todo, me quedé sin nada, perdí la salud también, se desmoronó mi columna vertebral, muy simbólico, porque mi empresa había sido mi columna vertebral. En el momento en el que abandoné una empresa a la que le había dedicado toda mi energía y toda mi mente durante 20 años, mi cuerpo también se derrumbó, se me secaron todos los discos intervertebrales, y así es como sigo ahora, todos los días así. Y entré en una crisis muy profunda, porque me di cuenta que toda mi vida había estado como iluminado, mi vida había estado llena de luz. Yo era una persona muy creativa, se me ocurrían muchísimas cosas, muchos proyectos que además llevaba a la práctica, era muy inspirado, pero de repente me quedé completamente a ciegas, sin luz, sin saber qué hacer y nada. Y lo único que se me ocurrió es irme a mi casa, quedarme ahí y ver qué es lo que pasa y esperar. Y no fue fue un tema muy duro porque duró años ese periodo de oscuridad. Me duró unos 3 años. Estuve en una situación bastante infernal. Ahora que acabo de traducir y comentar el libro La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, ahora entiendo bien un poco todo el proceso y todo lo que pasó, ¿no? Pero, y esto lo quiero decir y os lo comento, porque hay mucha gente que piensa que, bueno, que llegan al curso de milagros con una vida quizás problemática, ven que es un sistema de pensamiento que va a ordenar sus vidas y les va a dar paz, felicidad y tal, y sí, pero, es decir, detrás de porque es que además hay una cosa que los estudiantes de un curso de milagros y muchos maestros tampoco, también creo que no entienden bien, es que la gente piensa, los estudiantes, maestros, que hemos venido a este mundo a ser felices, ¿no? Y no es así. No hemos venido a este mundo y no tenemos la experiencia humana para ser felices. Hemos venido para aprender lo que es la felicidad, que es diferente. Y en ese proceso de aprendizaje ocurren muchas cosas. Y ese tipo de crisis a veces es absolutamente esencial y necesario. Y no sabemos por qué, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero después de haber estado haciendo todas las cosas bien, un día, a mí me pasó, os lo digo, te encuentras en el infierno. Te encuentras en el infierno. Lo digo porque la gente piensa que haciendo las cosas bien, llevando una vida de acuerdo con los principios del curso, por ejemplo, pues que todo va a ir de maravillas. Y la verdad es que sí es así. Todo va de maravillas, pero ir de maravillas puede significar que tienes que comerte unos marrones terribles, y lo cual es absolutamente necesario para tu crecimiento. Y veo que hay gente estudiantes del curso, que les resulta difícil aceptar que estén enfermos, que estén tristes, que se depriman, y cuando realmente forma parte del aprendizaje.
forma parte, porque el asunto, es decir, el alma no encarna para ser feliz, porque el Hijo de Dios ya es feliz. Es decir, en este mundo hemos venido simplemente para sanar la idea de la separación que afecta al alma. Y entonces, en ese proceso de sanación, tenemos que aprender, y aprender es cambiar la mente. Entonces, pasan cosas. Y os lo digo esto porque, y todo esto me lo ha confirmado, no es una cosa que me lo estoy inventando yo ahora, ¿no? Pero sí es una cosa que creo que le interesa a la gente bastante, porque llevo bastante tiempo estudiando la obra de los místicos españoles, básicamente de los místicos del siglo de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Miguel de Molinos, es decir, santos profesionales, gente que estaban jugando en el ámbito espiritual en primera división. Y si ves sus vidas, las cosas que han conseguido de comunicación con Dios y los grados de comunicación con Dios, dices, Dios mío. Pero luego si ves por lo que han pasado, dices también, Dios mío. Es decir, gente que Santa Teresa estuvo enferma toda su vida. Cuando tenía 25 años se puso tan enferma que le dieron por muerta y empezaron a celebrar el funeral y le pusieron cera en los ojos, porque pensaba que ella estaba muerta. Y luego se pasó varios años inválida. Y San Juan de la Cruz murió de una enfermedad de la piel terrible. Y eso. ¿Y estaban haciendo algo mal? No lo creo en absoluto. No lo creo en absoluto. Por eso os digo que, lo digo porque es que lo que me interesaría, más que contaros mi vida personal, es daros un poquito de algo que resulte útil a la gente, porque me ha resultado, son luces que han aparecido en mi vida y que me han ayudado a entender las cosas, ¿no? Algo que os resulte útil. Y es el cómo tomar y cómo enfrentar los marrones de la vida y esas situaciones complicadas que ocurren a veces. Y porque veo que algunos estudiantes y maestros de un curso de milagros, cuando se ponen enfermos o la vida se les tuerce, se sienten incluso hasta culpables, como si estuvieran haciendo algo mal y les genera culpa cuando realmente es un sistema de pensamiento que tiene como objetivo la eliminación de la culpa, ¿no? Por eso os estoy contando un poco mi experiencia personal con el sufrimiento en concreto, y con el sufrimiento grande, el sufrimiento intenso, que es lo que tuve durante esa noche espiritual, que en mi caso duró 3 años y que fue muy profunda, muy mala. Pero durante ese tiempo seguí meditando, seguí leyendo el curso, quedé completamente incapacitado para hacer ninguna otra cosa y poco a poco también tuve experiencias espirituales potentes y poco a poco, porque no fue cuestión de la noche a la mañana, de repente que un día vi la luz, poco a poco mi mente se fue recomponiendo. Pero lo que me di cuenta es que la mente que salió de ese proceso ya era diferente que la que había tenido hasta ahora. Es decir, algo de alguna manera había solidificado, había cristalizado. Pero ya os digo, fue una cosa gradual, ¿no? Y a partir de ahí, ya estamos hablando del 2013, en el 2013, ya que estaba empezando a remontar, porque la crisis comenzó en el 2009, me pregunté y me dije, me estoy estancado en el curso de milagros, porque era lo que hacía constantemente, es decir, llevaba 10 años estudiando el curso en profundidad. Me estoy estancando. Con el curso me había dado cuenta que ciertamente me está estancando. Y entonces oí una voz dentro de mí o algo, como lo queréis llamar, que me dijo, si quieres seguir aprendiendo, tienes que enseñar. Y me sorprendió, pero me di cuenta que era verdad, ¿sabes? Es una de esas cosas que, esos
Y entonces dije, bueno, pues voy a poner, empecé a poner, hice unos cartelitos, los puse por mi barrio, en las tiendas de las herboristerías, en los sitios donde yo suponía que iba la gente que tenía inquietudes espirituales y poco a poco así me dejaron una sala en un centro de yoga para dar clases los domingos y empecé así y, y estuve haciendo eso durante 5 años. Bueno, mientras tanto también me dediqué porque necesitaba, una de las cosas que me ayudó a salir de ese estado tan infernal fue darme cuenta que tenía que hacer algo por los demás. Y entonces me apunté como voluntario de la Cruz Roja y estuve unos años trabajando ahí con la Cruz Roja del Mar, que yo estoy muy ligado al mundo de la mar. Y luego me puse a enseñar español también a niños y a extranjeros, adultos online. Y empecé a construir una web que se llama, porque sigue funcionando, se llama Biblioteca Espiritual, donde también me dedicaba a editar, traducir y subir gratuita, para que la gente se descargara gratuitamente libros de espiritualidad que yo consideraba que eran significativos. Y como os digo, empecé a dar esas clases semanales del curso de milagros y al cabo de 4 o 5 años me di cuenta que por mis clases habían pasado cientos de personas, a todo el mundo le encantaba esto del curso, todo el mundo te decía, jo, esto es fenomenal, patatín, patatán, pero no se quedaba nadie. La gente se quedaba unos meses, unas semanas, y todos venían y salían, venían y salían. Y entonces me pregunté a ver por qué era eso, y también me vino que la idea de que lo que pasaba es que la gente en realidad, muy poca gente siente genuinamente la llamada de Dios. Es decir, muy poca gente anda buscando realmente la verdad por encima de todo. La inmensa mayoría de la gente lo que quiere es ser feliz. Y muchos de ellos ni siquiera necesitan eso. La gente simplemente lo que quiere es no sufrir. Y andan buscando una manera de aliviar su sufrimiento. Entonces te viene gente rota, enferma, con problemas de pareja, divorciadas, así, problemas con sus hijos y gente que lleva vidas infelices y que sufren y están buscando cómo dejar de sufrir y con eso ya les basta. Y entonces también me di cuenta de que un curso de milagros es un camino espiritual genuino, pero que ya desde el mismo comienzo empieza muy alto, empieza muy arriba. Texto, capítulo primero, principios de los milagros. Por Dios, eso está muy, 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 muy arriba. Muy arriba. Y entonces la gente que está muy abajo, que está en la tierra, está con sus problemas diarios, que no sabe cómo pagar facturas o que le han dicho que ese bultito que tiene ahí es maligno, intenta llegar a donde empieza el curso de milagros, intenta y se caen y no llegan, y no llegan. Y entonces lo que me vino es que tenía que enseñar otra cosa. Tenía que diseñar un curso que sirviera para coger a la gente que está donde está y ponerles al comienzo de ese camino espiritual. Y lo llamé el arte de vivir y estuve durante un año dando charlas que básicamente están enfocadas a sanar sesgos cognitivos, es decir, maneras erróneas de usar la mente. Es decir, vamos a arreglar un poquito la mente, vamos a arreglar un poco la casa antes de empezar a practicar un camino espiritual como un curso de milagros. Y realmente me sorprendió el asunto, pues no tenía ni idea de cómo iba a dar ese curso ni qué contenido iba a tener. Y entonces lo que hice es me fui a la playa, me hice una pregunta que fuera significativa, como por ejemplo, ¿por qué sufrimos? Y me empezó a venir una respuesta, me fui a casa, empecé a escribirlo
Y así empezó pues la primera charla, que se llamó La Copa del Sufrimiento. Y luego todas las semanas lo que hacía era eso, me hacía una pregunta significativa, me iba a la playa, me venía un poco de inspiración, me ponía a escribir y salía un discurso coherente y sobre todo útil, que aparentemente a la gente le servía. Y la prueba es así, la prueba de que eso es así es que la gente que hizo ese curso conmigo ahora siguen haciendo un curso de milagros muchos años después. Y ahora ya es gente pues con un nivel muy avanzado dentro del curso. Esto os lo cuento un poco para que veáis que soy un... Sí, me estoy yendo de tiempo, ¿verdad? Te quedan 5 minutitos y sé 5 que querías minutitos, vale, perfecto. Pues ahora querías ya, compartir tu ahora ya pantalla. avanzo más rápido. Bueno, pues entonces ya para concluir. Eh, en el 2018 se me ocurrió ponerme a traducir el curso porque no me gustaba la traducción que estaba, no, yo la veía que era muy mejorable, la veía no me gustaba formalmente, porque a nivel de contenido el trabajo de Rosa María Wim es alucinante, es perfecto, es absolutamente perfecto. Pero pensaba que podía ponerlo en un español que sea más asequible, más moderno, más actual. Y además porque creía que era importante meter las 50.000 palabras que se habían suprimido en la versión original, que creo que eran muy significativas. Entonces me puse en eso y fue un trabajo que me llevó 6 años trabajando a tope, los 7 días de la semana. Le metí más de 10.000 horas de trabajo a esa traducción, que fue una traducción comentada. Muchas de las notas me fueron muy inspiradas y después de 6 años de trabajo y todo ese esfuerzo, pues salieron el curso de milagros, la edición que he sacado, en 4 volúmenes, 2.500 páginas y eso es lo que hay. Pero a mí no me gusta enseñar el curso de milagros, no me gusta. No me gusta. Entonces, yo soy un poco bipolar, es decir, me gusta irme a los extremos. Por una parte, me gusta, más que enseñar el curso de milagros, me gusta hacer exégesis sobre el curso de milagros, es decir, escribir un poco ya para estudiantes avanzados o para maestros de Dios. Eso es para lo que creo que sirvo y que hago bien, no por mi capacidad personal, sino por la habilidad que he desarrollado para quitarme de en medio y a la hora de responder a una pregunta, que ese ha sido el mayor, en mi opinión, el mayor éxito que he tenido en mi vida, que es decir, saber apartarme para poder escuchar algo que sea genuino y sobre todo que resulte útil. Y eso. Y luego, por otra parte, una cosa que me fascina es ver gente que está en otros caminos espirituales que básicamente dicen lo mismo, pero con formas diferentes. Y por eso últimamente estoy trabajando mucho con los místicos españoles del Siglo de Oro y lo que estoy haciendo es cogiendo su obra y traducirla del español antiguo al español moderno y luego del español moderno al inglés. Y además de eso, comentando los textos en profundidad desde una óptica moderna. Porque es una gente que tiene un conocimiento, una sabiduría, una perspicacia psicológica y su enseñanza es de un valor inmenso para la gente de hoy en día. Pero hay una brecha cultural de 500 años que hay que salvar. Y entonces lo que estoy haciendo con los comentarios de las obras de esta gente exceden en longitud a las propias obras, es decir, ayer acabé de terminar ya, después de mucho tiempo, las moradas del Castillo Interior de Santa Teresa, y mis comentarios exceden lo que es la obra en sí.
pero es para poder trasladar a la gente y a la mentalidad de hoy en día lo que estos decían, ¿no? Es decir, realmente cuando está hablando del diablo, realmente ¿qué es? ¿Cómo lo podemos interpretar en nuestra perspectiva? Cuando está hablando de está enamorada del sufrimiento y quiere sufrir, cuando habla del temor a Dios, lo pedagógico que es, claro, todas estas cosas a nosotros nos chocan, pues explicar un poco todo eso, ¿no? Entonces, ahora voy a compartir la pantalla con ¿Ya están, vosotros. ya están disponibles esos libros, Gonzalo? Pues mira, ahora lo vas a ver. Compartir. Si entráis en mi página web, vais a la sección obras, aquí veréis obras Gongarola, por cierto, Gongarola es el acrónimo de mi nombre, Gonzalo García Olagorta. Aquí podéis encontrar la traducción de mi obra de Un curso de milagros en 4 volúmenes, texto 1, que son los 12 primeros capítulos, el 2, que son el resto del texto, el 3, el libro de ejercicios, el 4, el manual para maestros, las autobiografías de los escribas, que os podéis descargar gratuitamente todo esto, todo el libro. Calendario espiritual de James Allen, místico de finales del 19, místico inglés, principios del 20, impresionante persona, poco conocido, es el primer coach de la historia, es el primero que escribió libros de autoayuda. La gente no es consciente lo que le debemos en nuestra manera moderna de pensar, pero ha inspirado a muchísima gente y es desconocido. La peregrina de la paz, mi gran descubrimiento último de una santa del siglo XX como la copa de un pino. Una mujer absolutamente increíble. Os recomiendo que leáis el libro. Os lo podéis descargar gratis en su totalidad en formato PDF y si lo queréis en papel, por 7 euros tenéis un libro de 300 páginas. O entrar en la página web que he hecho, peregrinadelapaz.org, ver los vídeos y lo demás. No me voy a entretener. Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz es el primero que ha acabado y publicado totalmente. Aquí tenéis la obra de San Juan de la Cruz, que habla de una crisis espiritual. Os recomiendo muchísimo que lo leáis. Sobre todo, está estructurado en 3 libros, libro primero, libro segundo, libro tercero. El libro primero es una maravilla, en la que describe las dificultades con las que se encuentra una persona que está haciendo el camino espiritual, los defectos, sus debilidades. Os vais a ver retratadísimos en todo, una maravilla de obra. Y explica el sentido del sufrimiento, es decir, por qué sufrimos y qué, a pesar de que estemos haciendo las cosas bien, y cuál es la función redentora de ese aprendizaje. La obra está en español y también la he traducido al inglés. Ayer acabé Las moradas del castillo interior de Santa Teresa. Estará disponible dentro de un par de semanas. También tengo totalmente hecho el libro de la vida. Una maravilla. Bueno, Las moradas de Santa Teresa es la cartografía del alma. Es decir, es el mapa. Es el mapa de un camino espiritual. Es el mapa que te dice por qué estadios vas pasando, cuáles son sus características, todo. Obra absolutamente imprescindible para cualquiera que esté en estas cosas, como sois todos vosotros, claro. El libro de la vida es su biografía también impresionante, Camino de Perfección, pues lo mismo, no me voy a enrollar. Y la guía espiritual de Miguel de Molinos. Miguel de Molinos fue el fundador del quietismo, es decir, la oración contemplativa. Y este siglo XVII le cogió la Inquisición, lo metió en la cárcel y ahí murió el pobre. Simplemente porque decía que no hacía falta instituciones ni nadie para ir a Dios, que se puede ir a Dios directamente y explicaba la manera. Y esto. Y entonces, estos 4 libros van a salir en los próximos meses. Este estará disponible en Las moradas del castillo interior dentro de un par de semanas. El libro de la vida el mes que viene, Camino de Perfección también.
y la guía espiritual pues también en un par de meses porque ya están hechos, simplemente solamente los tengo que revisar. Y entonces esta es un Muchas, poquito mi producción. Que sepáis que os podéis descargar fragmentos significativos, como el 20% de cada obra os lo podéis descargar gratis. Descargaros el calendario espiritual de James Allen para ver de qué va. El libro de la Peregrina de la Paz lo tenéis completo, lo podéis descargar completo, pero compradlo en papel o en tapa blanda o en tapa dura, porque está a precio de coste. Yo no gano absolutamente nada con la venta de este libro. Y luego La Noche Oscura del Alma, oye, tenéis que leerlo, ya veréis, os va a sorprender. Sobre todo porque lo vais a leer muy fácil, ya que el texto está modernizado y eso. Y nada más, ya paro. Tú dime si quieres hacer alguna pregunta y ya acabamos el asunto. creo que está muy completo, Gonzalo, te damos las gracias. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, yo encantada de escucharte. Supongo que nuestros compañeros también. Y les informamos que el próximo 3 de junio vamos a tener al maestro Gonzalo García 50 minutos. Ahí podemos aprovechar mucho más con él y hacerle preguntas, etcétera, porque él va a hablar allí de el origen del tiempo y del Ahí vamos a espacio. hablar del tiempo y ¿Será entonces, realidad o ilusión? sí, y sobre todo voy a explicar, tal como yo veo, por Ujú. qué necesitamos tiempo. Es decir, ¿para Le, qué pe- es el tiempo? ¿Mm? Correcto. Le pedimos a todos los maestros que sean lo más prácticos posible para que nos ayuden a vivir nuestro día a día. Ya puedes dejar de compartir pantalla si quieres Ah, sí, y por supuesto. me toca despedirnos, Gonzalo, dándote las gracias por tu entrega, por tu amor, por todo lo que estás haciendo para que, no lo sé, el mundo sea mejor, que nosotros podamos volver rápidamente a comprender que somos un espíritu libre y que escojamos modelos de los anteriores para que no hagamos aquello, creo que sí lo podamos entender. Así Vale, una que, última coletilla, sí, porque creo que esto es lo más importante de todo lo que os he dicho. Cuando las cosas os vayan mal, pensad que tiene un sentido, que tiene un claro, propósito. No os sintáis culpables, no os deprimáis, apretad los dientes, tirad para adelante, porque así es como realmente se cambia y se aprende, ¿eh? muchas gracias, Gonzalo. Les damos las gracias a todos por su asistencia, por contribuir para que estos workshops se hagan previos al encuentro global de septiembre 2021, que allí los esperamos a todos de manera presencial u online. Ya les reitero que el día 3 de junio volvemos a traer tener al maestro Gonzalo que nos va a hablar ya por 50 minutos. Allí vamos a tener más tiempo. Que el próximo viernes tenemos a 3 maestros, 2 que van a hacer su presentación como ahora de media hora y un workshop de contenido donde vamos a tener también algunos maestros de España, como son Astrid Bennett y Miguel Iribarren. Así que hoy nos despedimos, de nuevo les damos las gracias, les recordamos que este workshop y todos están quedando grabados en la página web, aquí encuentroglobalucdm.org y también en el canal de YouTube. A los maestros que exponen, les recordamos que pasen por YouTube a partir del día siguiente, porque allí van a tener seguramente comentarios de los alumnos, comentarios de los que estamos viendo, porque este workshop está también ahora difundiéndose por todas las redes y por supuesto allí también pueden interactuar con nuevos alumnos o nuevas propuestas, ¿de acuerdo? Así que de nuevo muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Y, Gonzalo, un honor para nosotros tenerte.